Bien, estimados estudiantes, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a iniciar la clase de la semana 3, proyecto 4, ¿ok? En el área de matemáticas, pues en esta semana, como hemos estado viendo lo que era funciones, pues hoy nos toca lo que es funciones trigonométricas. ¿Ya? Vamos a aprender a graficar las funciones trigonométricas, para lo cual debemos de recordar que una función trigonométrica f son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica, entre las cuales las tres principales que vamos a ver el día de hoy son la función seno de x, la función coseno de x y la función tangente de x. Ya, esas son las tres primeras que vamos a estudiar. Luego veremos las demás funciones, en total son 6. Son 3 principales y 3 recíprocas, para lo cual en esta semana solamente vamos a analizar 3: el seno de x, el coseno de x y la tangente de x. Para lo cual entonces vamos a iniciar con la función seno. La función seno dentro de un triángulo rectángulo se define como el ángulo alfa, es decir, vamos a realizar la razón quiere decir división, entre un cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que un triángulo rectángulo como características tiene un ángulo recto, ¿ya? Los lados que conforman el triángulo rectángulo se llaman catetos. El lado más largo es la hipotenusa, o otra manera de poder identificar la hipotenusa es el lado que se encuentra frente o se encuentra opuesto a el ángulo recto. ¿Ya? Esa es la manera de identificar nuestra hipotenusa. Y entonces los dos lados consiguientes que forman el ángulo recto, en este caso el lado A y el lado B, se van a llamar catetos. Bien, entonces definido esto, vamos a establecer la función seno para el ángulo alfa. Ángulo, recuerden que un ángulo es la abertura existente entre dos líneas. Tenemos aquí el ángulo alfa, aquí está nuestro ángulo alfa, y nos dice que la función seno se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa de este triángulo rectángulo. En este caso el cateto opuesto, es decir, el que se encuentra al frente, es el cateto A. Y la hipotenusa, pues eso no va a variar nunca, la hipotenusa la vamos a mantener con el nombre de C. Entonces el seno de un ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro ejemplo entonces sería A sobre C. La abreviatura, pues en la cual vamos a poner nosotros encontrar la función seno, sería sen o sin, por el latín sinus. ¿Ya? Entonces en algunos libros se les va a presentar la abreviatura sen, en otros libros se les va a presentar la abreviatura sin, pero nosotros sabemos que estas dos significan seno de un ángulo. Ya es la función trigonométrica seno. La gráfica de la función seno, su característica principal es la siguiente. Tenemos aquí la gráfica de la función seno. Esta gráfica nosotros la vamos a aprender a realizar, ¿ya? Para la función seno podemos observar que la función seno como tal, y igual a seno de alfa, es decir, y igual al seno de este ángulo de aquí, va a depender mucho de este valor del seno. ¿Por qué? Porque mientras este valor de x, que en este caso es el ángulo alfa, si este valor va aumentando, pues las características van cambiando, iniciando siempre como parte fundamental. Debemos de recordar que la función seno siempre inicia en 0. Dicho de otra manera, vamos a presentar nuestra calculadora. Primero tengo que configurar la calculadora un ratito. Listo. Parece que alguien más se quiere unir. Ya, listo. Si nosotros calculamos el seno, aquí está sin, de 0, porque es donde iniciamos, ¿verdad? El seno de 0 siempre nos va a dar 0. Por lo tanto,
siempre la función seno va a iniciar desde cero, desde aquí va a iniciar. Y su máxima amplitud, su máximo recorrido, es decir, el valor en y, lo máximo que va a alcanzar es 1. ¿Y cuando alcanza este valor de 1? Cuando este ángulo vale 90 grados o en radianes, que es otra medida de los ángulos. En este caso es pi sobre 2. Recordemos o aprendemos mejor, porque parece que esta parte no la han visto aún, de que los ángulos se miden en dos sistemas sexagesimal y en sistema radianes. ¿Ya? El sistema radian utilizamos como base el símbolo pi. El símbolo pi, que en grados de sexagesimales vale 180 grados. Entonces, en radianes los ángulos se miden con el símbolo matemático pi, que aquí es 180, perdón, que vendría a equivaler en grados sexagesimales a 180 grados, ¿ok? Sexagesimales. Ya no me dio, ¿ya? Sexagesimales, ¿ya? Entonces, el ángulo pi en grados sexagesimales vale 180 grados, ¿ya? Bien, perfecto. Entonces tenemos claro esa relación, que pi vale 180 grados. Como estamos hablando aquí, la primera parte de 90 grados es la mitad de 180, ¿verdad? 90 es la mitad de 180 y como 180 vale pi, entonces 90 grados va a ser pi sobre 2, ¿ok? Muy claro esta transformación. Entonces 90 grados también debemos de recordar de que 90 grados en función de radianes es pi sobre 2. Muy bien, entonces la función seno, como les venía diciendo, empieza desde 0 y su máximo valor llega a 1. ¿Y cuándo sucede este valor de 1? Pues cuando calculamos el seno de 90 grados. Vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a aplicar nuestra calculadora. Seno de 90 grados es igual a 1. ¿Ok? Y esto es lo máximo que puede alcanzar en el eje de las y la función trigonométrica y igual a seno de alfa, que en este caso alfa es un ángulo, y estos ángulos pues los vamos a representar en el eje de las x. ¿Ya? En el eje de las x nosotros vamos a representar nuestros ángulos. ¿Ya? Y en el eje de las y pues la función seno. Y igual seno de x o seno de alfa. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque los ángulos están representados en el eje de las x. Bien, nuevamente llega este valor, una vez que ya ha alcanzado su máximo valor de 1, llega nuevamente a 0 cuando transcurren 180 grados, es decir, pi. Vamos a ver si es verdad. Calculamos seno de 180 grados y esto nos da un valor de nuevamente 0. ¿Ya? Otra vez, el máximo valor que llega es a menos 1. Pasado de 180 grados, el máximo valor hasta donde baja, lo máximo que baja la gráfica es en menos 1. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el valor de x, el valor del ángulo es 270 grados o en grados sexagesimales es 3pi sobre 2. Es una simple transformación, ¿ya? 3pi sobre 2 equivale a 270 grados, ¿ya? En la cual nuestro valor de seno es menos 1. Vamos a calcular seno de 270 grados. Eso es igual a menos 1. Y nuevamente llega a 2pi, es decir, el doble de pi es 2pi. Como es el doble, 180. El doble de 180 son 360 grados, que equivale en una circunferencia a una vuelta completa. ¿Ya? Una vuelta completa en una circunferencia son 360 grados. Nuevamente la función seno va a llegar a 0. Y así esta función va a ir recorriendo desde arriba hasta llegar a 1, nuevamente baja a 0, regresa a menos 1 y nuevamente regresa a 0 cada 360 grados.
vamos a analizar esto de aquí en un programa, el programa GeoGebra. Ya, si pueden apreciar la pantalla. Si pueden apreciar la gráfica o todavía está en la diapositiva. ¿Se ve la pantalla de GeoGebra o todavía está la diapositiva? Perdón, Sí se ¿no? ve, profesor. Sí se ve la pantalla de GeoGebra, sí. Lo que pasa es que, y si se ve a la calculadora al momento de cambiar, si se veía. Sí, profe. Ok, lo que pasa es que a veces se sabe quedar solamente en una sola pantalla, entonces si quiero mostrar otra cosa no sabe mostrar. Es por eso que les pregunto, ¿ya? Bien, aquí tenemos en GeoGebra yo he representado la función y igual a seno de x, en la cual, como les decía, comienza desde 0, ¿verdad? Llega hasta 1 en pi medios o 90 grados. Nuevamente regresa a 0 en pi, 180 grados, baja hasta menos 1 en 270 grados o 3 pi medios, que es lo mismo, llega a 0 nuevamente en 2 pi, el doble de pi, 2 pi. Como pi vale 180, 2 pi vendría a ser 360 grados, ¿ok? Esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, ¿ya? Esta primera parte se vuelve a repetir cada 2 pi, es decir, exactamente lo que ocurre en este tramo de aquí ocurre en este otro tramo de acá hasta llegar a 4 pi. ¿Se dan cuenta? Es prácticamente la misma gráfica. Cada 2 pi la gráfica se va a repetir, sube hasta 1, 0, baja hasta menos 1 y llega nuevamente a 0. Se repite el mismo patrón, sube hasta 1, baja a 0, baja hasta menos 1, sube a 0 cada 2 pi. ¿Se dan cuenta? 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi y así hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, esta gráfica de la función seno, si nosotros lo hacemos más pequeña la gráfica va a seguir desde menos infinito hasta más infinito. Esta gráfica no tiene un límite en sí en el eje de las X. ¿Se dan cuenta? Esta gráfica no tiene en sí un límite en el eje de las X. Podemos calcular cuántas veces queramos el valor de X y siempre nos va a salir una gráfica de la misma característica, de que llega en 0, comienza en 0, sube a 1, baja a 0, baja hasta menos 1 y sube nuevamente a 0. Se repite, llega a 1, baja a 0, baja a menos 1 y llega nuevamente a 0. ¿Cada cuánto se repite? Cada 2 pi, ¿ya? Entonces esa es la característica fundamental de la función seno. Siempre vamos a encontrar este patrón de que comienza en 0, sube a 1, baja a 0, baja hasta menos 1 y llega nuevamente a 0. ¿Eso cuándo sucede? Cada 2 pi. ¿Ok? Entonces podemos decir de que la función seno es periódica cada 2 pi radianes o cada 360 grados. ¿Por qué es periódica? Porque se repite el mismo patrón que está aquí presentado, se repite nuevamente en 2 pi más, se repite nuevamente en 2 pi más, es decir, 360 grados. ¿Sí? Si recuerdan aquí la gráfica, tenemos, se repite cada 2 pi, se repite cada 2 pi, llega a 2 pi, luego 4 pi y así sucesivamente. Cada 2 pi se repite, es decir, es periódica cada 360 grados o 2 pi. ¿Ya? Eso quiere decir función periódica, que se repite, se repite. La misma característica que están aquí es como que si esto copiáramos y lo pegáramos en la parte siguiente. ¿Ya? Cogiéramos nuevamente, pegáramos en la siguiente parte, cogiéramos nuevamente, pegáramos en la siguiente parte. Se repite las mismas características. ¿Ya? Entonces vamos a analizar en esta función, la función seno, el dominio y el rango de esta función.
Recuerden que dominio eran los valores para los cuales se cumplían en el eje de las X y rango eran los valores para los cuales se cumplían en el eje de las Y. Como pudimos ver en el eje de las X, la gráfica no tiene un límite específico. Si nosotros hacemos más pequeña la gráfica sigue desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? La gráfica en el eje de las X, en el eje horizontal, no tiene alguna restricción en sí. Si nosotros queremos seguir graficando, pues la gráfica va a seguir resultando con las mismas características que hemos presentado anteriormente. ¿Ya? Entonces, como no hay restricción en el eje de las X, decimos que el dominio va desde menos infinito hasta más infinito, o en otras palabras son todos los números reales. ¿Ya? Son todos los números reales el dominio de la función seno. ¿Qué quiere decir que el dominio son todos los números reales? Es decir, la gráfica va desde menos infinito hasta más infinito, no tiene alguna restricción en el eje de las X. En el eje de las Y, aquí esta función sí tiene una restricción. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y el máximo valor al que llega es a 1 y el mínimo valor al que llega es a menos 1, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos siempre desde abajo hacia arriba. ¿Cuál es el valor más próximo en la parte de abajo? Es el menos 1. ¿Hasta dónde sube? Hasta 1, ¿verdad? Entonces el rango en el eje de la Y sería desde menos 1 hasta 1, porque son los valores en los cuales la función seno cumplen. Es decir, si queremos encontrar una función seno en el menos 2, pues no la vamos a obtener porque lo máximo que baja esta función es hasta menos 1, ¿verdad? Eso quiere decir el rango de una función. Son los valores para los cuales se cumple o existe gráfica en el eje de la Y. En el menos 2, ¿existirá alguna gráfica? Pues no, porque lo máximo que llega es hasta menos 1. ¿Ok? Eso quiere decir el rango de una función. El dominio, pues ya lo hemos visto, de que son los valores en los cuales se cumple en el eje de las X. Como podemos observar, en el eje de las X no hay restricción alguna, en el eje horizontal no hay restricción. Va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta con la función seno? Estas son las características principales de la gráfica de la función seno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Antes de pasar a las dos funciones siguientes. ¿Ninguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Puedo explicar de nuevo? Por favor, pero hablen. Díganme, profesor, mire, esta parte no entendí. Por mí no hay ningún problema, yo vuelvo a explicar. ¿Está todo claro, chicos? ¿Seguros? Bien, ok, yo me acojo a su silencio. Quiere decir que todo está entendido. O si se me está escuchando. Si se me escucha lo que les hablo. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a la siguiente función. Ya hemos trabajado la función seno, ahora vamos a trabajar con la función coseno. La función coseno dentro de un triángulo rectángulo se define como la razón o la relación entre el cateto contiguo o adyacente, también se le conoce así, y la hipotenusa. Pues la hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo del triángulo rectángulo o aquella que se encuentra frente al ángulo recto, ¿verdad? Este es nuestro ángulo recto. El valor que se encuentra al frente o la longitud o el lado que se encuentra al frente, esa va a ser nuestra hipotenusa, que en este caso le hemos llamado C. Como este es el ángulo alfa en el cual yo estoy trabajando, ¿ya? Este es el ángulo, esta es la abertura existente entre estas dos líneas, y quiero saber cuál es el cateto contiguo o el cateto adyacente. Pues cateto contiguo o adyacente es aquel que se encuentra junto al ángulo
en este caso es el cateto B. Entonces sería la función coseno cateto contiguo sobre hipotenusa sería B sobre C. B sobre C. La hipotenusa, esto nunca va a cambiar, por favor, ¿sí? Esta hipotenusa se va a mantener tal y cual como está. Lo que tenemos que aprender a definir cuál es el cateto opuesto, que en este caso es A, y el cateto contiguo o adyacente, que en este caso es B. Opuesto porque se encuentra al frente y contiguo porque se encuentra junto al ángulo en razón, ¿ya? Al ángulo en el cual nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando con este ángulo alfa. Pues bien, en este ángulo alfa el cateto opuesto es A y el contiguo es B. La hipotenusa, pues esa se va a mantener porque esa no tiene su cambio de posición. Ahí está tal y cual como la hemos representado. Bien, la abreviatura pues de la función coseno simplemente es cos. Esto no tiene más abreviaturas que cos, porque en latín coseno se escribe cosinus, ¿ya? Entonces cos, tanto en idioma castellano como en el idioma latín, cosinus y cos, pues la abreviatura es cos, nada más, ¿ya? La función coseno tiene unas características muy similares a la función seno, para lo cual a veces nos tendemos a confundir en reconocer cuál es la gráfica de la función seno y cuál es la gráfica de la función coseno. Pues aquí podemos observar la función coseno. Si ven, es prácticamente casi igual que la función seno. ¿Por qué? Porque el máximo valor que tiene es 1, el mínimo valor que tiene es menos 1, aquí está en 180 grados, ¿verdad? Menos 1, y llega nuevamente a repetirse cada 2pi, ¿ya? Cada 2pi se repite, es como que si esto de aquí copiáramos y pegáramos a continuación, ¿ya? Pues nuevamente cogemos, copiamos y pegamos y nuevamente se repite. Es similar, muy similar a la función seno, con la diferencia de que el coseno comienza en 1. Anteriormente la función seno comenzaba en 0 y la función coseno ahora le vemos la diferencia de que comienza en 1. Esa es la única diferencia que hay entre la función seno y la función coseno. Son muy similares, sí, son muy similares, pero hay que aprender a diferenciar. La función seno comienza en 0 y la función coseno comienza en 1. ¿Se repiten cada 2pi? Sí, se repiten las dos cada 2pi. Ya tanto la función seno como la función coseno se repiten cada 2pi. Vamos a nuestra gráfica, aquí está. Aquí yo he representado a la función seno. Ahí mismo yo voy a representar la función coseno. Y igual a cos de x, coseno de x, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Se dan cuenta? Nuestra gráfica de la función coseno pues es aquella que está marcada con azul y la gráfica de la función seno es aquella que está marcada con verde. Vamos a ponerle que se muestre a ver. Listo, ahí. Lo mismo para la función seno. Ahí está. La función seno y la función coseno, ¿ya? La función seno pues es aquella que está en color verde y la función coseno es aquella que está en color azul. Se dan cuenta que las características son muy similares, ¿ya? Pero la diferencia es de que la función seno comienza en 0 y la función coseno comienza en 1. Y es prácticamente lo mismo cada medio pi. Comienza en 1, 0, menos 1, 0 y nuevamente regresa a 1, ¿ya? Como que si esta primera parte cogemos, la copiamos y la pegamos a continuación. 1, 0, menos 1, 0 y 1, ¿ya?
Nuevamente cogemos, copiamos y pegamos a continuación. Y así sucesivamente hasta llegar al infinito, ¿ya? Infinito negativo, infinito positivo. Se dan cuenta que las gráficas son muy pero muy similares, ¿ya? Pero hay un pequeño desfase, Una comienza en 0, la otra comienza en 1. Entonces por eso es que hay un pequeño desfase entre una y otra, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Miren, hay un pequeño desfase, ¿sí se ven? Entonces la una comienza un poquito antes, la otra comienza un poquito después. ¿Ya? Es por eso ese pequeño desfase que hay, pero a veces la tendemos a confundir porque son muy similares. Todos tienen las mismas características, cada 2pi se repiten, ¿ya? Cada 2pi se repite la misma parte se repite cada 2pi. Entonces tendemos a confundirnos muy frecuentemente, ¿ya? Entonces mucho ojo con esto, aprendemos a diferenciar cuál es la función seno y cuál es la función coseno, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces sabemos de que la función coseno también es periódica cada 2 pi radianes, es decir, cada 360 grados. Pues es como les decía, es como que si esta parte cogiéramos, copiáramos y pegáramos a continuación. Eso sucede cada 2 pi, ¿ya? Es lo mismo, el mismo tramo cada 2 pi, sucede 2 pi después, sucede 2 pi después, ¿ya? Es prácticamente la misma gráfica, ¿sí? Bien, entonces analizamos, el dominio es prácticamente el mismo dominio que la función seno. ¿Por qué? Porque si podemos observar nosotros en nuestra gráfica, en el eje de las X, pues no tiene restricción alguna. Nosotros hacemos más pequeña nuestra gráfica, pues esto sigue en el eje de las X, no existe restricción alguna, viene desde menos infinito hasta más infinito, o en otras palabras, el dominio de nuestra función coseno son todos los números reales, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango o el valor que tiene en el eje de las Y pues va desde el más bajo, que es menos 1, y el más alto, que es 1, ¿ya? Ese es el rango de nuestra función coseno. Es el mismo de la función seno, ¿sí ven? Es por eso que tendemos a confundirnos mucho en diferenciar cuál es la función coseno y cuál es la función seno en las gráficas, ¿ya? Pero nosotros ya sabemos de que la diferencia es de que la función seno comienza en 0 y la función coseno comienza en 1, ¿ya? Eso ya lo sabemos, perfecto. Ahora sí, hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar a la siguiente gráfica? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Seguros, verán. Luego se quedan en vacíos. Pregunten nomás, si tienen alguna duda, díganme. No existe ninguna. Bueno, no existe ninguna duda al parecer, ¿ya? Vamos entonces a culminar con la función tangente. Pues bien, la tangente, la razón de la tangente es cateto opuesto sobre cateto contiguo o cateto adyacente. Ya sabemos cuál es el cateto opuesto y ya sabemos cuál es el cateto adyacente. Pues bien, si este es el ángulo, el opuesto es el que está al frente y el adyacente es el que está junto. Sería A sobre B, ¿ok? Bien, ya sabemos cuál es la definición del cateto opuesto, es el que está al frente al ángulo, es opuesto al ángulo, la palabra mismo lo dice opuesto, el que está al frente, y contiguo pues es el que está junto, el que está adyacente al ángulo, ¿ya? Bien, las abreviaturas pues de la función tangente podemos encontrar la abreviatura tan, como la abreviatura TG o como la abreviatura TANG, ¿ya? Las tres pueden ser utilizadas. Esta última casi no se la utiliza, es muy poco utilizada, pues si nosotros vamos a leer los libros, pues tal vez en algún caso nos encontremos con esta abreviatura. Ya sabemos que estamos hablando de la función tangente, ¿ok? Pues bien, en sí las más utilizadas son tan o TG. La gráfica de la función tangente, ese sí ya es bien similar a las anteriores, pues tenemos ahí nuestra gráfica de la función tangente, en la cual son pedazos de asíntotas, ¿ya?
podemos apreciar aquí nuestra gráfica, ok, y es prácticamente muy diferente a las otras funciones trigonométricas, ya. En un lapso de 90 grados, pues esta gráfica se va al infinito. Viene desde el infinito y nuevamente se va al infinito, viene desde el infinito y nuevamente se va al infinito. Vamos a representarla aquí en nuestro graficador. Vamos a eliminar estas de aquí porque ya las hemos trabajado, entonces vamos a trabajar estas de aquí. A ver, vamos a trabajar la función tangente. Y igual tan, aquí en la, si se dan cuenta, aquí en nuestra calculadora gráfica, la función tangente es tan, ¿ya? Y ahí podemos observar nuestra función tangente. Belleza de nuestra función tangente. Se dan cuenta, son puras líneas, que la curvatura pues la presentamos al momento de acercar nuestra función. ¿Por qué sucede esto? Porque la función tangente viene desde menos infinito y va hasta el más infinito. En la función pi medios, cuando el valor es pi medios, la gráfica aquí tiende al infinito, ¿ya? Cuando ustedes quieren calcular, por ejemplo, la tangente de pi medios, que en radianes es pi medios, en grados sexagesimales es 90 grados, ya sabemos que pi medios es 90 grados en grados sexagesimales, pi en grados sexagesimales es 180, aquí 3 pi medios es 270, 2 pi son 360 grados, y si queremos seguirle sumando, pues le sumamos 90 grados más, ¿ya? Aquí podemos encontrar la transformación muy fácil de radianes y grados, ¿ok? Bien, entonces 90 grados son pi medios, pi es 180, 3 pi medios es 270 y 2 pi es 360 grados, ¿ya? Y esto de aquí se repite, ¿ya? Esta parte de aquí hasta 2 pi se repite nuevamente 2 pi más, ¿ya? Es como que si esto cogiéramos, esta parte de aquí cogiéramos y la pegáramos a continuación. ¿Se dan cuenta? Esta parte de aquí viene una asígnota y esta otra parte de aquí. Esto de aquí lo pegamos aquí y viene nuevamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es prácticamente lo mismo, la misma función, cumplen todas dos, ¿ya? Va desde pi, desde 0, arranca hasta el infinito en pi medios, llega a pi medios, nuevamente regresa del infinito, pasa por pi en 0 y nuevamente sube hasta el infinito en 3 pi medios. Llega desde el infinito, regresa a 0 en 2 pi y nuevamente sube hasta el infinito en 5 pi medios y así sucesivamente. ¿Ya? Son funciones periódicas. En este caso la función tangente también es una función periódica cada 2 pi radianes, ¿ya? Aquí decimos que la función tangente es periódica cada 180. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esta función trigonométrica, viene una parte hacia arriba, una parte hacia abajo. Se repite nuevamente una parte hacia arriba, una parte hacia abajo. No es necesario llegar a los 2 pi para que haya una repetición, sino que simplemente ya en 180 grados en pi ya hay una secuencia de repetición. Si se dan cuenta, hay una secuencia de repetición, una asíntota hacia arriba, una asíntota hacia abajo, nuevamente acá, una asíntota hacia arriba, una asíntota hacia abajo. No era así en la función seno. Por ejemplo, en la función seno vamos a analizar y igual seno de x. En la función seno, ya, para que exista una repetición, mire, es cada 2 pi. ¿Por qué digo cada 2 pi? Porque viene arriba, abajo, ¿ya? Nuevamente, arriba, abajo, ¿sí? Arriba, abajo, y así sucede lo mismo cada 2 pi. En cambio, vuelta en la función tangente es cada pi. Una arriba, una abajo. Se repite nuevamente, una arriba, una abajo, ¿ya? Entonces, la función tangente es periódica, es decir, se repite cada pi, cada 180 grados, ¿ya?
Y el dominio, vamos a ver el dominio. El dominio es en el eje de las X. En el eje de las X, pues nuestra función trigonométrica, como podemos observar, no tiene alguna restricción más que cada 90 grados. ¿Por qué digo cada 90 grados? Porque aquí en pi medios, que es 90 grados, no existe un valor en sí. ¿Por qué? Porque la gráfica llega hasta el infinito y viene desde el infinito. Y el infinito en sí no es un valor considerado ya dentro del dominio de la función tangente. Igual aquí, en 3 pi medios va al infinito y regresa del infinito. Entonces aquí no hay un valor como tal para la función trigonométrica. Si nosotros queremos calcular en nuestra calculadora gráfica, tenemos tangente de 90 grados, vamos a poner tangente de 90 grados, que es pi medios. Si nosotros queremos calcular la tangente de 90 grados, nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque este valor es infinito. Entonces automáticamente nosotros en nuestra tabla de valores vamos a poner el valor de infinito. ¿Ya? Entonces el dominio es todos los reales, a excepción de ¿qué? De pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así cada pi. ¿Ya? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios y así sucesivamente. 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, ya cada 2 pi medios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pi medios, sumo 2, 3 pi medios. Sumo 2, 5 pi medios. Sumo 2, 7 pi medios. Sumo 2, 9 pi medios. ¿Ya? Ahí en esa parte no hay gráfica en el eje de las X. ¿Por qué? Porque en el eje de las X la tangente es infinito. ¿Ya? Entonces el dominio quedaría todos los reales a excepción de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. ¿Ya? Y el rango, pues el rango sí es todos los reales. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y, pues como podemos observar en nuestra gráfica, viene desde menos infinito y sube hasta más infinito. Entonces aquí no hay problema en el eje de las Y. En el eje de las Y todas las asíntotas vienen desde el menos infinito y van hasta el más infinito. ¿Se dan cuenta? Yo hice muy pequeña la gráfica y igual viene desde el menos infinito y va hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces nosotros podemos decir de que el rango en la tangente es todos los números reales. ¿Por qué? Porque viene desde el menos infinito y sube hasta el más infinito. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hemos visto tres tipos de gráfica: la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Ya? La función seno pues y la función coseno es periódica cada 2pi, es decir, se repiten cada 2pi, cada 360 grados. La función tangente vuelta es periódica cada pi, cada 180 grados, se repite, hay una repetición cada 180 grados. ¿Ok? La función seno y la función coseno son muy similares, pero hay que saber diferenciar porque la función seno empieza en 0 y la función coseno empieza en 1. ¿Ya? Y de ahí si nuevamente va la repetición cada 2pi. ¿Ok? Aquí por favor alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. Ninguna. A ver, ¿alguien me quería preguntar algo? No, no existe pregunta alguna. ¿Seguros? Para pasar a la actividad. Bueno, verá. No, profe. Bien, entonces vamos a pasar a la actividad. La actividad que deben resolver. Primero elaborar una... Ahí me cambié a inglés yo también. Ya. Es una tabla.
Bien, vamos a elaborar una tabla de valores desde 0 hasta 360 grados, es decir, desde 0 pi hasta 360 grados, es decir, 2 pi. Ya, desde 0 hasta 2 pi. Pero nosotros, hasta aprender bien cómo hacer la transformación de grados hexagesimales a grados radianes, vamos a hacerlo simplemente en grados, ¿ya? Vamos a hacerlo cada 15 grados y graficar pues las funciones seno, coseno y tangente. Vamos a obtener la gráfica, pero primero nosotros vamos a construir esta tabla de valores de 0 hasta 360 grados cada 15 grados, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a elaborar una tabla de valores. Ahí tenemos nuestra primera tabla de valores para la función seno. Lo que nosotros vamos a calcular es desde 0 hasta 360 grados. Por cuestiones de espacio yo solamente lo puse desde 0 hasta 180 grados. Ustedes ya la hacen completa, ¿ya? Es hasta 360 porque eso dice la orden. Cada 15 grados quiere decir que comienzo en 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y así cada 15 grados hasta llegar a 360. Es decir, le voy sumando 15. 0, 15, más 15, 30, más 15, 45, más 15, 60, más 15, 35, más 15, 90, más 15, 105 y así sucesivamente hasta llegar a 360 grados, ¿ya? Esta es la primera parte que ustedes van a resolver. Primero, obtener la tabla de valores. Como primero voy a trabajar la función seno, entonces voy a coger mi calculadora y comienzo a escribir. ¿Ya? La primera parte dice que voy a calcular y igual a seno de x. El seno de x, en este caso x es el primer valor 0, entonces voy a calcular seno de 0 es igual a 0. Entonces voy aquí a la tabla y le escribo 0. Continúo. Seno de 15. Entonces voy aquí a la calculadora. Seno de 15 es igual a 0.258. Yo les recomiendo trabajar con solamente 2 decimales. Porque 3 decimales en una gráfica pues no lo van a conseguir. Es una precisión demasiado exacta, que tal vez en la gráfica, entonces al momento de hacer la gráfica no creo que consigan una precisión tan exacta para graficar 0.258, ¿ya? Tal vez 0.25, tal vez 0.2 pueden graficar. Entonces yo les recomiendo trabajar simplemente con un grado de precisión de 2 decimales. En este caso, si hacemos el redondeo, como aquí es 8, puedo redondear aquí a la cifra siguiente. Sería 0.26 lo que vamos a escribir aquí. 0.26. ¿Ya? Continúo. Seno de 30. 0.5. Entonces aquí sería 0.5. Continúo. Seno de 45. Seno de 45. 0.71 le escribo, ¿verdad? Por el redondeo. 0.71. Continúo. Seno de 60. Seno de 60 es igual a 0.87 por el redondeo, ¿verdad? 0.87. Continuamos. Seno de 75. Seno de 75. Si ven que simplemente escoger la calculadora y digitar, no es nada complicado la actividad que deben de elaborar. Todo el trabajo prácticamente lo hace la calculadora. 0.97 lo pongo por el redondeo, ¿verdad? 0.97. Y aquí en 90 grados pues voy a continuar. El seno de 90 grados es igual a 1. Ya sabemos que el seno de 90 pues siempre va a ser 1. 105, verán lo que pasa aquí en 105. Seno de 105. 0.97 por el redondeo, ¿verdad? 0.97. Verán lo que pasa en seno de 120. Seno de 120. 0.87 por el redondeo, ¿verdad? 0.87.
¿Se están dando cuenta de algo con los valores? ¿Qué pasa con los valores a partir de 90? Se va repitiendo. Se van repitiendo. ¿Por qué sucede esto? Porque la función seno es repetitiva. Ya, recuerden la función seno cómo era la gráfica. Aquí está el eje de las X, que en este caso van a ser los ángulos, ¿ya? Y aquí va a estar el eje de la Y. La función seno comenzaba en 0, ¿verdad? Y en 90 grados o en pi medios llegaba a 1. Y de ahí nuevamente iba descendiendo. Era lo mismo iba descendiendo hasta llegar a 0. ¿Dónde llegaba a 0? En 180 grados. Es decir, si yo calculo desde 0 a 90, los siguientes hasta llegar a 180 pues van a resultarme los mismos valores. 0.97, 0.87, aquí tendría que salirme 0.71. Vamos a comprobar. Sería seno de 135 es igual a 0.71. ¿Sí ven? Se van repitiendo los valores. 0,71. Entonces se dan cuenta lo fácil que es. Simplemente cogemos y copiamos estos valores. 0.5, 0.26 y en 180 pues nuevamente llega a 0. ¿Ya? Para graficar la otra parte, que es la parte negativa, si ustedes van a la calculadora, 180 más 15 serían 100, sería 180 más 15 grados que tengo que graficar, sería el siguiente valor 195. Si ustedes calculan el seno de 195 grados, pues el siguiente valor que tendría que salir es 0.26, ¿verdad? Porque se repite. Pero 0.26 negativo. ¿Por qué? Porque a partir de 180 ya van los números negativos, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Aquí está, 0.26 negativo. ¿Se dan cuenta? Nuevamente se va a repetir el 0.26, el 0.5, el 0.71, todos estos valores se van a repetir, pero ahora con signo negativo. ¿Ya? Si ven, muy fácil lo que es armar la tabla. Son valores repetitivos. Si ustedes van calculando, no se quieren complicar, pues pueden ir haciendo cálculo uno a uno de los valores y se van a dar cuenta de que los valores son repetitivos. ¿Por qué? Porque es una función seno, una función trigonométrica que prácticamente tiene las mismas características cada 2pi. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo armar la función seno? O sea, verán, aparte de la tabla, ya una vez obtenida la tabla, pues les va a tocar graficar, ¿no es cierto? Aquí van a poner 0, 15, 30, 45 y así hasta llegar a 360 grados. Ya la tabla, por favor, ustedes la completan. Yo por cuestiones de espacio simplemente la puse hasta 180. Pues, ¿cómo graficar de 0 a 1? Como son valores muy pequeñitos, yo les recomendaría, por favor, hacer esta extensión bastante grandecita. Por ejemplo, si están haciendo en cuadriculados, pues qué sé yo, cada 4 cuadros poner la unidad. ¿Para qué? Para que la mitad, es decir, cada 2 cuadros pongan 0,5 y cada un cuadro sería 0.25, ¿verdad? Aquí sería 0.25, 0,5, el tercer cuadro sería 0.75 y el cuarto cuadro sería 1. Acá lo mismo pero en negativo, ¿verdad? Sería 0 menos 0.25 el primer cuadro, el segundo cuadro sería menos 0,5, el tercer cuadro sería menos 0.75 y el cuarto cuadro sería menos 1, ¿verdad? Porque hasta ahí vamos a llegar, entre 1 y menos 1. Pues, ¿por qué digo que hagan así? Para que puedan graficar, ¿ya? Porque si ustedes hacen muy pequeño esto de aquí, entonces como son valores pequeños, entonces se les va a hacer un poquito complicado la gráfica, hacer la gráfica. Ya, es todo cuestión ya de ingenio de ustedes, como ustedes vayan resolviendo, como ustedes se las ingenien. Yo les recomiendo mínimo hacer cada cuadrito que valga 0.25, es decir, el cuarto cuadro sería la unidad. Ya como están ustedes trabajando con cuadriculados, pues eso es ya cuestión de ustedes. Ya, si lo quieren hacer más grande, pues es cuestión de ustedes, eso no hay problema. ¿Sí? De ahí la gráfica que tiene que resultarme, pues son unas gráficas con estas características. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Digamos, No, coge vamos profesor. 0.5, 0.75, así para poder graficarla. Ajá, claro, para que ustedes tengan una guía y se puedan graficar. Por ejemplo, en 15 es 0.26. Como es 0.26 y en el primer cuadro yo tengo 0.25, quiere decir que el puntito va a estar un poquitito más arribita de esto de aquí, ¿verdad? Aquí sería en 30 0.5, aquí tengo 0.5, entonces aquí estaría el punto. Aquí en 45 tengo 0.71, como tengo entre 0.5 y 0.75, entonces estaría por aquí, ¿no es cierto? Y así, ¿ok? Es para que ustedes puedan graficar, ¿ya? Para que no se les haga compleja la gráfica, a ustedes se les haga más fácil la gráfica. ¿Alguna pregunta de cómo hacer la actividad? La tabla es fácil, la tabla calcula los primeros valores, el resto se repite, eso no hay ningún problema, ¿ya? De ahí le tocaría simplemente es pasar esos valores a una gráfica, a un plano cartesiano. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces, lo mismo que hemos hecho con la función seno, vamos a hacer con la función coseno y con la función tangente, ¿ya? La misma tabla vamos a elaborar de la función seno, pues vamos a elaborar la misma tabla con la función coseno, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer desde 0 hasta 360 grados cada 15 grados, ¿ok? Y luego la función tangente. No se asusten si en tangente de 90, vamos a calcular aquí, tangente de 90, como yo les mencionaba, sale error en la calculadora. ¿Por qué salía ese error? ¿Alguien me puede mencionar por qué salía ese error? Porque era infinito. Porque era infinito, correcto. Aquí es infinito el valor. Ustedes directamente van y colocan infinito el valor, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en 0.75 vamos a calcular la tangente de 75 grados. Da 3.73, ¿verdad? 3.73. Ustedes están graficando, ¿no es cierto? Va la primera gráfica, va así. Y aquí digamos que llegaron a 3.73. Al momento de llegar a 90 dice, bueno, salió infinito, ¿qué es lo que hago? Pues nada, simplemente coge, extienden un poquito la gráfica como que van a llegar, pero le extienden hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Es decir, hacen un simbolismo de que esta recta va hasta, perdón, de que esta curva va hasta el infinito. Regresa nuevamente del infinito y el siguiente valor, por ejemplo, sería 105. Vamos a ver cuánto sale la tangente de 105. Pues debería salir lo mismo, ¿verdad? Menos 3.73, ¿verdad? Menos 3,73. Debería ser el mismo valor porque es periódico, todo es el mismo valor, sino que es negativo. ¿Por qué? Porque la gráfica subía hasta el más infinito, pero regresaba del menos infinito, ¿verdad? Entonces desde el menos infinito hasta, digamos que aquí es 105, hasta menos 3.73 y nuevamente voy haciendo la gráfica. ¿Ya? Recuerden que así era la gráfica de la función tangente, ¿no es cierto? Pero ustedes simplemente van a hacer desde 0 hasta 360 grados. ¿Ya? Cuidado con equivocarse y decir, no, pues me salió error, no sé qué hacer. Entonces simplemente ustedes hacen el simbolismo de que esta gráfica, de que esta recta, aquí en los 90 grados, pues es como que se va al infinito. Ustedes simplemente le hacen largo ahí una línea y nuevamente aquí dicen 3 menos 3.73. ¿Cómo hago para llegar al menos infinito? Pues simplemente ustedes cogen y le hacen una línea representativa como que si viniera de el menos infinito, ¿ya? ¿Qué tan larga? Pues eso ya es cuestión de ustedes, no es necesario que me vayan a hacer todita la hoja. Yo fue una pregunta. Dígame. Digamos, desde el 105 ya es menos. Digamos, por Sí. ejemplo, en tangente usted puso menos. Entonces, en seno también es 0,97 menos. Entonces sería. Acá, al siguiente, en 100, sería 195 acá.
porque recuerden, en seno desde 0 hasta 180 es positivo, ¿ya? De 180 a 360 es negativo. Recuerden las gráficas, vamos a ver las gráficas. Vamos a ver las gráficas, ¿ya? Aquí está seno, ¿verdad? Desde 0 hasta 180 es positivo. De 180 a 360 es negativo, ¿ya? Vamos a ver la gráfica de la función coseno. Es prácticamente lo mismo. Desde 0 a 90 es positivo, ¿ya? De 90 a 180 y pasa a 270, negativo. Y de 270 hacia arriba es positivo, ¿ya? Guíense en la gráfica, nada más, guíense en la gráfica. Vamos a ver la función tangente. ¿Cómo es la gráfica de la función tangente? ¿Por qué le digo que se guíen en la gráfica? Porque al final eso es lo que vamos a construir, ¿verdad? Entonces, de 0 a 90, si ven, es positivo. Así pueden hacerlo, no es necesario que hagan una línea tan larga, ya, simplemente algo representativo que indique que eso va al más infinito. Viene nuevamente desde el menos infinito, ¿verdad? Y viene desde el negativo. Llega a 180, que les va a salir un valor de 0. Tangente de 180 va a salir 0, ¿se dan cuenta? Entonces van por aquí, nuevamente suben, 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 y en 270 grados, pues nuevamente les va a salir otra vez infinito. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a elevar esta recta representando que va hasta el infinito, ¿ya? Desde 90 hasta 180 les va a salir valores negativos. De 180 a 270 les va a salir valores positivos. Regreso nuevamente, desde 270 a 360 les va a salir valores negativos, ¿ok? Guíense en la gráfica, por favor, para que no se vayan a equivocar, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, guiémonos en las gráficas, ¿sí? Las gráficas nos van a ser de mucha ayuda para ver si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal el cálculo, aunque no creo que les sea muy difícil coger una calculadora y simplemente digitar seno de 0, seno de 15. La calculadora prácticamente hace todo el trabajo. Ustedes simplemente lo que hacen es coger y copiar los valores y luego representarlos en la recta numérica, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No. ¿Todo entendido? ¿Seguro? ¿Cómo tienen que hacer la actividad? Bueno, verán, ¿ok? Cualquier cosa de igual, por favor, avisar con tiempo para poderles ayudar, ¿sí?